Hola amigos, soy Sergio Ufori y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos, de nuevo estamos en el canal de la mandanguita, el canal de los billets. Ya sabéis, código descuento DUFOR en procis.com para recibir de todo lo que necesitéis. Por cierto, la proteína que estoy tomando, la nativa está, que flipas, ¿vale? Más cositas. CBD, fresquito, bobbygreen.com. Enlace más código, las camisetas de la jefa en fresquitolifters.es y en breve anunciaremos otra colaboración más, que estoy ya a punto de firmar mi contrato. Bueno, vamos a hablar de obligado vídeo del Arnold UK, el Arnold de Inglaterra, que lo pudisteis ver, la mayoría lo visteis en directo en el canal del Nota, muy buena paliza que se pegó el tío, que lo flipas, pero yo no me pude conectar esta vez por el tema de la hora. La verdad es que es curioso, y lo comentábamos, que a muchos de nosotros, cuando queremos retransmitir un vídeo y tal, nos viene mejor que sea en Estados Unidos, por el tema de las horas, a que sea, pues, por ejemplo, en Europa, como fue esta semana, que empecé además en viernes, en horario de trabajo, con los niños. Entonces yo al final lo pude ver como espectador en el canal del Nota. Debo decir que además me lo pasé de puta madre, mola más verlo desde el otro lado, pero como digo, no pude hacer el directo. Aún así, bueno, pues vimos cositas, hubo bastantes cosas por comentar. Me gustaría hacer como hice el otro día con el Arnold de Estados Unidos, con lo mejor, lo peor, pero debo decir, y no es una crítica hacia los competidores, ojo, que lo mejor es muy poco. Lo mejor que se puede decir del Arnold ha sido muy poquito, porque ha sido una desubicación absoluta. Así que no lo voy a encargar tanto como un mejor o lo peor, separándolo. Va a ser un poco más reflexiones y tal de lo que vimos el fin de semana, porque la verdad es que ha sido un puto lío. Sí debo hacer una mención también especial al bueno de Hadi Choopan, que volvió a ganar, volvió a convencer de su superioridad, pero es cierto que generó algunas dudas, que luego hablaremos de ellas. Pero a mí me gustó mucho la deportividad que tiene Hadi. Todo el fin de semana hubo gestos desde John de la Rosa comentando que le invitó a su stand en el Arnold porque nadie le conocía y tal, cómo se comportó en el escenario con Samson. En fin, Hadi demuestra lo que ya dije, que es un héroe necesario en la actualidad en el culturismo, alguien que necesitábamos, un tipo de campeón es una rara avis en el mundo del culturismo, por la cercanía, por su forma de ser, porque no es tan absoluto endiosado. A mí me encanta en lo personal, me gusta mucho en lo físico, y como digo, para mí eso posiblemente fue lo mejor del fin de semana. Lo demás, pues da para mucha reflexión, y vamos a hablar un poco que la tónica general para mí fue una total desubicación en casi todas las categorías en cuanto a criterio. Un Arnold que a mí me resultó bastante político, ¿vale? Y voy a decir por qué. En mis reflexiones a mí me pareció bastante político. Me pareció que en ciertos momentos quisieron repartir un poco y arreglar los desaguisados del Arnold de Estados Unidos, que la semana pasada lo comentamos, pero lo que han conseguido es liarnos todavía un poquito más, porque yo al menos terminé con esa sensación un poco perdido en algunas de las categorías. Vamos a empezar por el primero de los líos para mí, que fue protagonizado por nuestra campeona Sandra Colorado en wellness. Volvió a estar en el podium, que al final es lo que se exige a un deportista top, que esté siempre en el podium, que esté siempre en la liza, los puestos de cabeza, y Sandra en ese sentido no defraudó. Ya es una fija en cualquier campeonato. Pasa un poco lo que pasa con Ángel Calderón, que en el momento que queda en tercero ya es como... ¡ay! Bueno, pues habría quien esperaba más, quien esperaba menos. Yo la verdad es que un tercer puesto sobre el papel me parece espectacular. Ahora bien, ¿por qué digo sobre el papel? Porque luego diste un poco de lo que vimos en el escenario. Sabéis que yo que no entiendo mucho de las categorías femeninas, no conozco prácticamente a nadie, pero bueno, cuando hay atletas españolas en juego, pues sí que me gusta hacer una mención. Y en este caso, valorar la aparición de Sandra, que a mí me gustó, es una atleta muy regular, siempre va bastante bien, se presenta de buena forma, pero me chocó mucho que quedara tercera. Porque, a ver, yo repito, no soy un gran entendido, pero sí me quedo con las referencias que hacen los jueces, con los apuntes que hacen los jueces, y hace unos meses vimos a un Tyler Manion que hablaba sobre la excesiva muscularidad del wellness, que se estaban pasando un poco de rosca, con el acondicionamiento y demás, y que se iba a sancionar. Joder, y me cascar de segunda a una tía que se llama, bueno, sé cómo se llama en Instagram, Yuyuba Fit, me parece, que era un puto tanque, muy fuerte, a mí me gusta el músculo, pero joder, si estás diciendo que el criterio va a ir por un lado, no me cuadra que luego pongas a una tía a la que se la estriaba los cuádriceps cuando iba caminando. Entonces, Yuyuba Fit estaba entre dos aguas de las categorías, o desde luego lo que sí estaba claro, que era una wellness a la antigua usanza, o como habíamos visto en las últimas temporadas. Entonces no entendí que la pusiera en segunda. En cualquier caso, fue la primera para mí de las desubicaciones del fin de semana.
Segunda desubicación, pues el Classic. El Classic sí que yo creo que el primero estaba claro, un Wesley Visser que viene muy a rebufo de lo que había hecho, no venía como en el Arnold de Estados Unidos, venía un poquito más acuoso, venía un poquito menos lleno, pero en cualquier caso le fue más que suficiente para ganar, no tuvo ningún tipo de imposición, ganó con absoluta rotundidad, ya no estaba Ramondino en el escenario, se echó en falta, pero bueno, parece que Ramondino ha decidido descansar, y aquí viene el primer lío para mí fue el fin de semana. La semana pasada, pues bueno, no fue hace la semana pasada, fue de 15 días concretamente, nos quejábamos de que, joder, que Breón estaba mucho mejor que Urs y que debió ganar Breón a Urs. Eso fue lo que vimos en Estados Unidos. ¿Qué pasó este fin de semana? Primero, que lo que primero pasó fue que nos desubicaron un poquito con el tema de finales y semifinales, que estamos en el rollo, sigo sin entender por qué en Classic no se valoran las semifinales, o lo que es peor, no es que no se valoren por reglamento, sino que se dejan aparecer del juez, con lo cual es un puto limbo y no sabemos. Es decir, que se piden las comparaciones y que el juez en última instancia decide si estas van a ser valoradas o no van a ser valoradas. Lo que vimos este fin de semana es que Urs en las finales era netamente superior a Brión. Y en este caso, creo que Urs sí que debió quedar por delante de Brión, porque a Brión sí que en las semifinales o como lo quieran llamar ellos, Prejudging, lo vimos muy bien, pero en lo que fueron las finales de la noche ya no estaba igual. Había retenido un poquito de agua, por las razones que fuera, no me compete, pero sí que es cierto que vimos a un Brión que venía un poquito venido a menos. En ese caso, Urs debía remontar. Esto es una de las decisiones que yo considero polémicas. ¿Por qué? Porque todo el mundo puso el grito en el cielo como algo estrepitoso que Urs quedara delante de Brión hace 15 días. Y esta semana yo creo que la metí un poco a capón, porque bajo mi punto de vista esta semana Urs sí que debió quedar por delante de Brión. Debo decir que a mí Urs no me gusta, que ha perdido un poco esa chispa que tenía, ese fuego que tenía, su físico, esa definición tan quirúrgica, ha perdido un grado de definición y un atleta tan dependiente del estado de forma. Pues cuando la pierde palidece un poco y al final sí que es cierto que Urs este año no está convenciendo. No encuentra su sitio, pero yo lo hubiera metido, repito, delante de un Brión que en la final está un poquito venido a menos y sigo sin entender ese limbo en el que se quedan las finales en Classic de si se evalúan o no se evalúan. Vamos con los mens. Los mens para mí fue el puto desastre el fin de semana. No tengo otro paliativo más que calificarlo de desastre lo que pasó. Nos han estado dando la turra con un nuevo criterio de mens, unas categorías de mens en las que, bueno, que esos brazos enormes ya no van a imperar tanto, que no se va a buscar tanto esa masa muscular bestial, que se verá físicos más moderados, que se va a valorar la pierna, que tienen que mostrar la pierna, y nos encontramos con el que a priori era el favorito, por razones obvias, porque la línea de competición era básicamente la misma que habíamos visto en Ohio. Nos encontramos con que el quinto de Ohio remonta y gana. Vimos a Cory Morris ganar, yo no lo entendí, porque además, y esto sí que además lo menciono muchas veces en nota, la forma en la que se colocaba Cory Morris no es la pose que te demandan en NPC, bueno, o en la Pro League, no se puso en ningún momento y se folló al, teóricamente, y no tan teóricamente, mejor físico que había en el escenario. ¿Vale? Además se zumbó a Chávez, que es un tipo muy mejorado, que Chávez encaja perfectamente en lo que el propio Tyler Manion dijo que iba a ser la categoría Men's. Entonces, una vez más, los Men's son las víctimas de lo que para mí es la categoría que peor se está tratando en los últimos tiempos, en la categoría que más desubicados está teniendo a los atletas y una categoría en la que al final uno no sabe por dónde va a parar, porque precisamente Cory Morris representa lo que nos dijeron que no iba a ganar y ha ganado nada menos que un Arnold. Un Arnold es de los campeonatos más importantes que hay en el circuito profesional, entonces no entiendo cómo puede ser que Cory Morris, viniendo de un quinto puesto, y ya no viniendo de un quinto puesto, sino teniendo aspectos que el propio Tyler Manion dijo que le anulaban a un físico para ganar, se haya impuesto a Montenegro cuando Montenegro tiene un físico que sí que representa lo que se supone que iba a ser el Men's a partir de ahora. A mí me dejó completamente desubicado porque Montenegro además venía en una muy buena forma, puestos a poner a alguien delante, hubiera puesto antes a Chávez, que entra también dentro del canon que se ha dicho que se iba a aplicar, en lugar de un Cory Morris que para mí representa todo lo que se debería dejar de buscar en Men's, porque fue lo que hizo que la categoría se diluyera durante un tiempo. Al final se han movido tanto las cosas para terminar igual. Creo que
esto es un fallo, creo que esto hace muy poco bien al atleta y además creo que deberían estandarizarse las cosas bien, porque además intuyo que la línea de jueces era muy similar, si no la misma, a la que vimos en Ohio, con lo cual todo tiene mucha menos lógica. Bueno, y vamos por último a la categoría Open. Repito, como no estoy haciendo un mejor y lo peor, vamos a examinar un poco la categoría Open, porque la categoría Open sí que tuvo varias cosas que a mí me dejaron confusos. Lo primero que tenemos que hablar era de la aparición de Sansón sin la figura de Milos, toda la polémica que ha habido, toda la polémica que sigue habiendo con el tema Milos-Sansón. Y bueno, pues hay quien dice que estaba en la mejor forma de su vida, hay quien dice que no era para tanto. Yo voy a dar lo que a mí me pareció por el streaming. En las semifinales, yo particularmente vi a un Sansón venido a menos en cuanto a tamaño respecto a sus anteriores presentaciones, mucho más plano, menos bombeado, menos lleno. Sabemos las puestas a punto de Milos lo que conllevan, y además vimos un Sansón que estaba tirando agua. Entonces vimos un Sansón más pequeño, algo más acondicionado, pero tampoco algo dramático, pero además estaba tirando agua, algo que en las últimas presentaciones de Milos, en concreto en la última, en el Arnold, no habíamos visto. Lo cual a mí me lleva a una siguiente conclusión. ¿Le compensó la pérdida de tamaño en favor de la condición? Si hubiera llevado una condición cristalina, pues podría haberle compensado. Pero no, en el campo de la definición no puede enfrentarse a Hadi, y diría que tampoco en el de la masa muscular, porque Hadi fue muy superior. Pero lo que vamos, para mi punto de vista no le compensó, porque un Sansón mucho más lleno, mucho más redondo, con esas inserciones típicas que tienen los negros, tan redonditas, tan recogidas, tan cortas, a mí me resultaba mucho más atractivo. Hemos acusado muchos a Sansón de no tener una condición excelsa, pero sigue sin tenerla al menos en las semifinales. Debo decir que en las finales sí que mejoró bastante, sí que estaba algo más apretado, también parecía que estaba tirando menos agua, pero a mí las poses de espalda me siguen faltando cosas. ¿Estaba mejor? No sabría decir si era la mejor forma de su vida. Sí estaba mejor, pero hay quien dice, no, es que la mujer controla más. Yo no creo que haya sido eso. Sí que se vio que habían cambiado la puesta a punto, ¿vale?, por el aspecto mismo, pero al fin y al cabo, si hubiera seguido con Milos, en este campeonato hubiera estado mejor de haber hecho las cosas bien, que es algo que Milos ha cuestionado, por el mero rebufo de, sabéis que cuando se va compitiendo, lo normal es que se vaya teniendo un mejor estado de forma. Eso es lo normal. En este caso, pues yo, como digo, a mí tampoco me pareció que hubiera un cambio tan drástico. Le sigo viendo muy lejos de Hadi, muy lejos, y le sigo también viendo muy lejos de Derek. No sé cuál va a ser la estrategia. Hay quien dice que de seguir así puede remontar. Veremos a ver. Yo tampoco vi un cambio tan drástico, y tampoco, como digo, vi un cambio que no se pudiera haber dado con Milos, con el mero hecho de haber seguido corriendo las semanas. Veremos a ver hasta dónde nos depara. Sí que debo decir que me gustó mucho su coreografía. La coreografía de Sansón se agradece que un físico tan grande a esa coreografía, el único tipo que salió en Open con una coreografía bien currada, y a mí, en línea general, me gustó, pero es un poco lo que me pasa con Sansón siempre, que me deja un poco frío, porque la piel esa que tiene tan gruesa, tipo Brandon Curry, sigue siendo un lastre para él. Lo siguiente es otra desubicación, que fue el tercer puesto de Hakim, perdón, que siempre digo Hakim, y es Hakim, porque joder, a mí Hakim me mola, pero salió que flipas, y no lo meten en la primera comparación, y meterían a un Hollingshead que iba completamente plano, y lo metieron. Lo siento, esto es un mensaje para nota, pero ya sabes que tienes que pagar un chuletón. Yo vi un Hollingshead completamente plano en una primera comparación, y a un Hakim fuera de la primera comparación, tal y como pasó en Columbus, lo cual hacía prever que, también vimos la primera comparación a Jonathan de la Rosa, que está viviendo una segunda juventud espectacular, me flipa, pero lo que digo, todo hacía prever que íbamos a ver el mismo final que vimos en Columbus. Pues en este caso, no me digáis por qué, zurraron a Hakim tercero, que me parece bien, que por físico para mí era tercero, pero ¿por qué lo metís en la primera, no lo sacáis en la primera comparación, luego lo ponéis arriba, tal y como hicisteis el otro día, pero el otro día me lo dejáis sexto y otra vez tercero? ¿Por qué habéis metido a un James Hollingshead en la primera comparación cuando obviamente no estaba para la primera? Fue sinceramente horrible cómo se jugó la categoría Open, porque nos hace la pecho un lío. ¿Por qué? Si está bien puntuado, o sea, el resultado final es el adecuado, para mí sí, pero ¿por qué coño no lo metís en la primera comparación cuando era obvio que tenía que estar en la primera comparación, y generáis toda esa confusión cuando la semana pasada hicisteis absolutamente lo contrario? Un puto lío, siguen sin homogeneizar las cosas,
Esto va para largo, porque a mí me parece que no se van a bajar del caballo, porque yo creo que la política que están siguiendo es aquí me mandan mis huevos toreros y yo voy a hacer esto de forma que no se entere de nada. Repito, para mí Hakim sí debió quedar tercero, pero el procedimiento para el que quedó tercero no lo entendí, igual que tampoco entendí por qué el otro día quedó sexto, no lo entendí. Entonces es un puto lío lo que estamos viendo en las categorías profesionales. Y como último, vamos a hablar de Hadi. Vamos a hablar de Hadi porque aquí es un tema, se habla mucho de los hombros de Hadi, también de los Samson, y aquí es un tema, y sé que algunos me van a funar por lo que voy a decir, pero joder, macho, yo llevo compitiendo 20 años, he visto muchas cosas, he estado viendo muchos campeonatos profesionales, no me atrevería a aseverar lo que lleva o lo que no lleva en mis hombros. Tengo mi opinión en lo que llevan en los hombros. Tengo mi opinión y ahora la voy a explicar, pero joder, macho, estoy viendo a gente, con todo el respeto lo digo, que tienen su nicho en redes, de opinar de determinadas cosas, de hacer sus puntos de vista, que a mí me gusta, que cada uno tiene su nicho y me parece bien, pero tío, no me hagáis vídeos, no me hagáis reflexiones diciendo, lleva sintol, lleva ácido. Tío, primero, nadie sabe lo que lleva, nadie sabe para aseverar lo que lleva. Uno puede opinar, pero aseverar, marcarse un vídeo, lleva esto, lleva lo otro, lo siento, yo eso no lo veo, no puedo opinar sobre ello porque es muy difícil valorar. Mi punto de vista, y es el que voy a dar, si vemos en el Arnold de Columbus, en el Arnold de Columbus nadie mencionó los hombros de Hadi, estaban un poquito llenos, cosa que pasa en muchos competidores, también los de Samson, cosa que también le pasaba en este campeonato. ¿Qué pasó? Que efectivamente un hombro, no sé, pues no tengo lateralidad por mi dislexia, uno de los dos hombros se veía francamente abultado. Si veis diferentes tomas, vais a ver un Hadi Chopin que tiene verdaderos problemas en los hombros en este sentido. Voy a dar lo que es mi punto de vista, de lo que le puede haber pasado. Como digo, en el Arnold de Columbus no aparentaba ese quiste, que yo creo que es lo que es, ¿vale? No lo aparentaba. Os explico, cuando estás entre campeonatos, ¿vale? Está muy seco, el músculo está muy deshidratado y demás, además los viajes influyen también, es muy difícil que las propias aplicaciones del ciclo que está haciendo alguien en cuestión, al pinchárselo, se encapsulen. ¿Por qué? Porque el músculo no tiene fluidos, ¿vale? Es algo que es muy difícil que pase en volumen, o no es tan habitual que pase en volumen, pero en definición, sobre todo en los últimos días de competición, te arriesgas a eso. Me parece un error ponerse nada en los hombros en competición, sobre todo ya cuando estás a día de competir, lo normal sería ponérselo en el glúteo. De hecho, el glúteo de Hadi se veía bastante limpio. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te lo pones en el glúteo y te pasa eso, que te sale una bola, simplemente te lo tapas con el posín y no hay ningún problema. En el caso de Hadi, lo que yo creo que le pasó fue un simple encapsulamiento de los productos que se está poniendo, y ese encapsulamiento va provocado porque no hay fluidos en el músculo. ¿Vale? De hecho, todo el mundo sabe que 2 o 3 días antes de competir, lo suyo es cortar los inyectables. No porque retengan, por mucha gente, que es lo que piensa mucha gente, no, sino por el riesgo de que al no tener fluidos en los músculos se te quede ahí encapsulado. Entonces, yo creo que es lo que pasa con Hadi. Si miramos lo que le ha pasado a Hadi, ha tenido una semana muy liosa, ha estado para arriba y para abajo de viajes, eso probablemente haya traducido un mayor estrés, probablemente haya tenido problemas para aplicarse las sustancias y al ponerse a los hombros se le provocó un encapsulamiento severo. ¿Por qué? Porque el aspecto que daba era eso, era como un bulto brillante, como muy duro. Si hubiera sido sintol, lo hubiéramos visto en el anterior campeonato, y en el anterior campeonato nadie habló de los hombros de Hadi. Entonces, a mí, bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia, yo diría que puede ser un simple encapsulamiento, cosa que se ve en muchísimos competidores. Es muy habitual que veáis a los competidores con 2 pelotas en el glúteo, nadie habla de eso, se mira en la forma del glúteo, pero no, es el callo que se da en las aplicaciones, y en este caso, entre competiciones, es muy habitual que pueda haber este tipo de encapsulamientos. Yo creo que es lo que le pasó a Hadi, ¿vale? Sí que es cierto que los tríceps también en algunas poses se veían un poco raros, pero ahí no me atrevo a aseverar. Puede ser su forma, porque sí que es cierto que Hadi en algunos campeonatos, en algunas fotos fuera de temporada, tiene formas un poco extrañas de los tríceps, que también puede ser mera aplicación, pero repito, bajo mi punto de vista, no es ni más ni menos que la aplicación de alguna sustancia que haya estado usando a lo largo de su ciclo y que se provoca ese encapsulamientos en las etapas de competición. Así que, bueno, espero que nadie se mosque por esto, pero repito, me parece que aseverar que lleva esto o lo otro de manera taxativa, pues es un poco imprudente, porque yo diría que no lo lleva, pero a lo mejor lo lleva. Lo que no voy a hacer es aseverar lo que tiene o no tiene, yo simplemente doy mi punto de vista. Bueno, y estas han sido mis reflexiones del Arnold
de Inglaterra, dejar vuestro punto de vista, tirarme hate si queréis, que yo estoy aquí para eso, no importa. Y sin más, me despido de nuestro culturismo. Hasta la vista, amigos.